Bienvenidos al curso de la interfaz web de Azkio. En esta ocasión vamos a ver la configuración de dispositivos BACnet. Para ello vamos a dividir esta clase en tres módulos. La configuración de un módulo BACnet MSTP y TCP, la configuración de un dispositivo BACnet MSTP y TCP y por último cómo configurar sus variables. Vamos a ver ahora cómo se crea un módulo BACnet MSTP. Lo primero que debemos hacer es decirle que se trata de un módulo BACnet MSTP. Como siempre también le vamos a poner un código único. Como es MSTP, quiere decir que va a través de un puerto 485, le diríamos a través de cuál. Sabemos que tenemos ocupados el 1 y el 2, vamos a decirle que es el puerto número 3. Debemos indicar, al igual que en el caso del Modbus RTU, la velocidad del bus y los parámetros de comunicación, bits de datos, paridad y bits de parada. Esto va a venir dado por los dispositivos que tengamos en ese bus y como siempre, y como comentamos ya en el caso anterior, todos los dispositivos que estén en este bus deben compartir esta misma información, tanto velocidad como parámetros de comunicación. Vamos a ver ahora los campos que son específicos de BACnet MSTP. El número de instancia BACnet es el número en el bus BACnet que nos asignamos a nosotros mismos, a este módulo. Este identificador no debe existir en el bus BACnet, es decir, ninguno de los dispositivos BACnet a los que nos vamos a conectar en este bus, que pueden ser uno o varios, debe tener el mismo identificador que vamos a poner nosotros aquí, por eso debe ser diferente de todos los que estén en este bus. La dirección MAC es una dirección también para nuestro módulo que tampoco debe coincidir con ningún máster en este mismo bus. El máster máximo es el número máximo de dispositivos máster que hay en este bus BACnet MSTP. El número máximo de frames tiene mucho que ver con cómo funciona la comunicación BACnet. La comunicación BACnet es una comunicación en la que todos los dispositivos en un momento puntual son máster. Y para que un dispositivo ceda su rol de máster a otro, deben pasarse un token. Aquí lo que nos pregunta es, ¿cuántos mensajes o cuántos frames de comunicación podemos enviar antes de vernos obligados a pasar el token al siguiente dispositivo? Normalmente el valor por defecto es un 5, pero es posible que si llegamos a un bus ya existente debamos poner en esta posición el valor que nos indiquen. Timeout, APDU, son las iniciales de Application Protocol Data Unit y es el tiempo de espera antes de dar una petición por fallida. Es decir, cuando pedimos un dato a uno de los dispositivos del bus, cuánto tiempo debemos esperar sin recibir respuesta hasta que consideremos que es un error. Reintentos, exactamente igual que en el ejemplo anterior, ¿cuántos reintentos de comunicación debemos hacer antes de dar una petición por fallida? Es decir, si hacemos una petición y se consume el timeout, ¿cuántas veces debemos repetir esa petición antes de considerar que el dispositivo al que estamos consultando está fuera de línea y por lo tanto la comunicación es imposible? Muy bien, pues con esto ya hemos visto el módulo BACnet MSTP, cómo configurarlo. Que sepáis que esta información de aquí abajo normalmente nos la deben proporcionar. Si no lo hacen en una instalación ya existente, la única forma de introducirnos en ese bus sería a base de prueba y error. Salimos de aquí sin grabar. Vamos a ver ahora cómo crear un módulo BACnet IP. Elegimos el tipo de módulo BACnet IP. Como siempre le vamos a dar un código único. Puerto de conexión. Sabemos que en los Azkio Pro y Lite tenemos un puerto WAN y 3 puertos LAN. En el Azkio Mini tenemos un único puerto. Entonces, aquí lo que nos está preguntando es a través de cuál de las redes debe comunicarse con el dispositivo BACnet. Si es a través de los puertos LAN, sería a través de nuestra red interna, la red que está protegida después de nuestro firewall. Si es a través de la puerta WAN, quiere decir que vamos a alcanzar esta red BACnet a través de nuestra puerta WAN. Vamos a indicarle en este caso que es nuestra puerta LAN. Al igual que en el caso del bus BACnet MSTP,
nos pide nuestro número de instancia BACnet. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegamos a una red BACnet en la que hay 4 dispositivos, nosotros deberíamos poner un número mayor que 4 para no chocar con ninguno de los existentes, por ejemplo un 5. El puerto de BACnet, este es el puerto por defecto. Está en hexadecimal, pero en decimal sería el 47.808. Han sido muy simpáticos y han puesto en hexadecimal BAC para que sea fácil de recordar, supongo. Bien, tanto timeout como reintentos funcionan exactamente igual que en el caso anterior. Timeout es cuántos milisegundos debemos de esperar hasta después de que hacemos una petición, damos la petición por no respondida o por fallida. Y reintentos, si esto sucede, ¿cuántos reintentos debemos hacer antes de dar esta comunicación por fallida? Dirección de BBMD. BBMD son las iniciales de BACnet Broadcast Management Device o dispositivo de broadcast de BACnet. Sería nuestro intermediario para acceder a la red BACnet. Nosotros le enviaríamos nuestras peticiones a este dispositivo y él las repartiría a través de broadcast. Broadcast quiere decir que un dispositivo envían y todos los de la red lo reciben de forma simultánea. Pues deberíamos indicar la dirección IP de este dispositivo, el puerto de ese dispositivo, que como vemos suele ser siempre el mismo, y el tiempo de vida son las iniciales de time to life, suelen ser 1800 segundos y es el tiempo que dura nuestra suscripción a ese BACnet Broadcast Management Device. Una vez que esta suscripción caduca, automáticamente se renueva. Como en el caso anterior, estos datos nos los suelen proporcionar si es que nos vamos a meter en una red BACnet. Salimos igualmente sin guardar. Vamos a ver entonces cómo configurar un dispositivo BACnet MSTP. Y antes de nada os debo decir que en este caso estamos en un Azkio que tiene más de 9000 dispositivos conectados. Veis que tarda un poquitín en cargarlos porque son muchísimos dispositivos. Y en este caso, la lista de dispositivos no tiene paginación, los está cargando absolutamente todos. Aquí los tenemos. Están todos conectados, es un hotel con un montón de habitaciones, un ejemplo. Y tenemos hasta 9368 habitaciones. 9368 dispositivos conectados a un solo dispositivo Azkio. Bien, en este caso vamos a ver como ejemplo un termostato que es un termostato V100 que está conectado vía BACnet MSTP y también a modo de ejemplo lo tenemos conectado a través de BACnet IP. De esta forma vamos a poder ver los dos casos. Entramos a su edición. Muy bien, como siempre, lo primero que vemos es que el dispositivo efectivamente dentro de todas las opciones es BACnet MSTP, o sea BACnet por 485. Le hemos puesto un código que es único entre todos los dispositivos de esta instalación y no tiene nada más. Podríamos haberle puesto un nombre y una descripción, pero esto ya sabéis que es totalmente opcional. El intervalo de lectura tiene el valor por defecto que son cada 5 segundos. Y ahora sí vienen los datos importantes. ¿Qué módulo está utilizando? Pues lógicamente debemos de tener creado un módulo que sea BACnet MSTP, en este caso se llama BACnet-RS485. El campo de variables de lectura múltiple nos permite definir este dispositivo hasta cuántas variables le puedo solicitar en un bloque. En este caso, según las especificaciones del fabricante, nos ha indicado que 4 son las máximas variables que puedo leer en un bloque. La instancia del dispositivo es el índice del dispositivo en la red BACnet al que queremos encuestar. En este caso, según la documentación del fabricante y según lo hemos configurado, es el 5003. Y a partir de aquí veríamos las variables, pero esto lo vamos a ver en la sección siguiente porque, como siempre, vamos a verlas unificadas tanto las de MSTP como las de TCP. Y vamos a ver el dispositivo termostato V100, pero BACnet IP. Entramos en su edición. Y vamos a ver que, como siempre, tenemos simplemente de qué tipo es, un código único dentro de la instalación,
un nombre, una descripción, los datos de siempre, si queremos ponerle datos extra, parejas de valores, recordad. Intervalo de lectura, pues en este caso lo va a hacer cada 10 segundos. ¿Qué módulo? Pues lógicamente debemos de utilizar un módulo que esté definido para BACnet IP, en este caso, donde habremos configurado, no sé si recordáis en capítulos anteriores, la dirección IP de este dispositivo en la red IP y el puerto. Como en el caso anterior, ¿hasta cuántas variables se pueden consultar en una lectura? En este caso, 26 variables. Y la distancia del dispositivo en la red BACnet a través de Ethernet es la 5003. En este caso también podríamos poner la dirección MAC del dispositivo en la red BACnet, pero no es obligatoria. La dirección MAC BACnet se calcula, y aquí tenemos una herramienta para hacerlo, en función de la dirección IP del dispositivo. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Y esto genera una dirección MAC. En este caso no la tenemos puesta porque no es obligatoria. Como veis, la configuración de un dispositivo BACnet a nivel de dispositivo es muy sencilla. Simplemente decir lo que es, darle un código, elegir el módulo adecuado, indicar cuántas variables se pueden leer en un bloque e indicar la instancia del dispositivo dentro de la red. Con esto, suficiente. Vamos entonces ahora a ver las variables de un dispositivo BACnet. Vamos a echar un ojo primero a la lista de variables para descubrir lo siguiente. Vamos a tener una lista de objetos BACnet y una lista de instancias de cada objeto. Esto se asimila mucho a un objeto y una variable de ese objeto. Un objeto y el número de variable de ese objeto. Vamos a ver que se cumple porque tenemos el objeto ahí, la variable 0, la variable 1, la variable 2, la variable 3, y vemos que está repetida la variable 3. ¿Pero por qué? Porque estamos accediendo a la misma variable, que es ROM_sensor, pero en un caso la estamos leyendo de forma nativa y en otro caso la estamos convirtiendo a Fahrenheit. Vamos a comprobarlo en sus conversores. Vemos que este no tiene conversores y que en cambio el segundo 3 sí tiene un conversor que es de Celsius a Fahrenheit. Pero en los dos casos estamos leyendo la instancia número 3, ¿vale? Vamos entonces a entrar en una variable y ver todos sus campos. Bien, como siempre, lo primero que tenemos es un código que debe ser único dentro del dispositivo. Siempre mencionamos lo mismo. Le podemos dar un nombre y una descripción. Le podemos dar datos extra, que volvemos a recordar que son parejas de valores, algo así como nombre de campo y contenido del campo. Y ahora tenemos los dos campos que ya hemos visto en muchas otras variables anteriores. Si este campo soporta lectura y escritura o si solo soporta lectura. En este caso, este campo soporta las dos opciones, porque es fijar, traducido de forma literal, el calentamiento de forma manual. Sería fijarlo en manual o no. Entonces, tanto podemos leerlo para saber si está fijado en manual, como podemos escribirlo para fijarlo en manual. El intervalo de lectura vuelve a ser cada un segundo. El tipo es genérico porque es un valor 0 o 1. Las unidades pues tampoco están especificadas porque ya os digo que es un valor de encendido o apagado. Es un decimal de 32 bits, no tiene conversores. Esto no lo vamos a volver a ver porque ya lo hemos visto en muchas ocasiones anteriores. Y por lo tanto, tanto en el dispositivo originalmente como en AZKIO, son decimales de 32 bits. Los mapeos ya los hemos visto también varias veces. Recordamos otra vez que los valores máximo y mínimo son para proteger el dispositivo, para saber cuál es el valor mínimo que se puede fijar en esa variable del dispositivo y el valor máximo, y que AZKIO nunca escriba valores fuera de este rango. En este caso podríamos poner perfectamente del 0 al 1, ¿vale? Porque son los únicos valores que admite.
Corrección de valor no tiene sentido en este caso, pero ya os expliqué también en ocasiones anteriores para qué sirve. Servía para variables analógicas, que aquí deberíamos de ponerle +1, -1 en función del error que tuviera con respecto a la medida calibrada de ese sensor en su ubicación definitiva. Valores null ya lo hemos visto también en casos anteriores y servía para decir si esto puede tener un 0 o un 1, cualquier valor 2, 3, 4, etcétera que venga aquí sería que no se pudo leer porque es imposible que este dispositivo nos dé un valor distinto de 0 o 1. Vamos entonces ahora con los campos de configuración del dispositivo. El campo objeto BACnet nos lo van a tener que dar en las especificaciones y pueden ser estos: analog input, analog output, analog value, binary input, binary output y binary value. Entrada analógica, salida analógica, valor analógico, entrada binaria, salida binaria y valor binario. Instancia en el objeto BACnet. El objeto BACnet sería este y este sería algo así como el número de variable que estamos leyendo. En este caso es la 0 porque es la primera de este objeto BACnet, ¿vale? Vimos que en la lista anterior teníamos la variable, no sé si se ve aquí debajo, no. Teníamos la variable 1, la variable 2, la variable 3 y tenemos la variable 3 repetida porque la leímos dos veces para convertirla, ¿os acordáis? Bien, ¿qué queremos leer de este campo? Pues el valor presente. Tenemos también el valor de fuera de servicio, pero nos interesa el valor presente. Y el application tag real nos lo deben de dar también, ¿vale? Esta información nos la deben proporcionar. Tenemos null, booleano, unsigned, signed, integer en los dos casos, real, double y enumerated. Muy bien. Pues con esto ya hemos visto la configuración de una variable BACnet. Os recuerdo que toda esta información de aquí debemos obtenerla de la documentación del fabricante. Y con esto vamos a pasar a ver un ejemplo. Para ver un ejemplo de configuración de un dispositivo BACnet, os he sacado un par de capturas del manual del dispositivo y vamos a ver de esta información que nos proporciona qué columnas nos interesan. Bueno, lo primero y obviamente nos interesa el nombre del objeto, object name, para poder ponerle nombre a nuestra variable dentro de Azkio. Nos interesa la columna type and ID, porque de ahí vamos a sacar tanto el nombre del objeto como el número de la variable, ¿vale? Acordaros de esta columna type and ID, porque es crucial. Después también nos interesa la columna units, porque de ahí vamos a sacar el tipo de valor, el tipo de variable que debemos leer. Y por supuesto nos interesa la columna access type, porque nos va a decir si esa variable es de lectura o de lectura y escritura. Si es de lectura veis que tiene una R y si es de lectura y escritura tiene una RW. Ok, pues vamos a fijarnos entonces en el primer campo, Module ID, que tiene como tipo e ID AI0 y es numérico y de solo lectura. Nos pasamos a Azkio y vamos a entrar en la primera variable y ver cómo está configurada. Vemos que tenemos el mismo nombre que teníamos en la configuración. Vemos que está mal configurada. Acabamos de ver que tenía solo lectura y aquí tiene lectura y escritura. Vamos a corregirlo. Os recuerdo que esto es un Azkio de pruebas. Vale, y como unidades de medio tiene genérico. Lo que nos importa aquí, tiene genérico porque es un valor de configuración. Lo que nos interesa aquí es esto. AI0, que es lo que vimos en la columna de Type and ID. ¿Os acordáis? Analog input y el 0. Nos interesa el present value. Normalmente esto es una constante, siempre nos interesa este tipo de valor porque no nos interesa nunca el si está fuera de servicio o no, a no ser que queramos explícitamente leer si esta variable está fuera de servicio. Entonces sí tendríamos que leer esta opción. Y con esto es suficiente. Como vemos, simplemente se ha indicado el nombre de la variable, que viene directamente de la columna del otro lado, que es de solo lectura, que también venía de una columna de la documentación. Es un decimal de 32 bits, que también venía de allí. Ahora lo repasaremos cuando volvamos. Y lo más importante aquí, que es de tipo analog input AI0.
¿De acuerdo? Volvemos y repasamos de nuevo el primero. Module ID, analog input 0, es lo que configuramos, y como es un ID, quiere decir que es un identificador de ese dispositivo, pues sabemos que va a ser un numérico, y en este caso, pues de 32 bits suele ser más que suficiente. Muy bien, pasamos al siguiente campo, PID Output Heating. Es el analog input 1 y es un porcentaje y es de solo lectura. Pasamos a ASCII, vemos que aquí lo tenemos, entramos, el mismo nombre que vemos en la documentación, esto vuelve a estar mal configurado, decimal de 32, porque para guardar un porcentaje que es un valor entre 0 y 100 es más que suficiente, y lo mismo que teníamos en la configuración, AI 1, Analog Input 1, y queremos leer el valor actual. Como veis, es muy fácil, una vez que sabemos cómo hacerlo, implementar la configuración de un dispositivo BACnet dentro de ASCII. Simplemente debemos de traernos el código para poder identificarlo. Si quisiéramos, podríamos copiarlo también en el nombre o ponerlo aquí traducido para entenderlo mejor. Debemos indicar de qué tipo es la variable, de solo lectura o lectura y escritura. Debemos indicar un tipo de valor y debemos indicar la información que nos viene en la columna Type and ID, que es el tipo de objeto BACnet, Analog Input y el identificador de la instancia, que nos viene claramente especificado en esa columna, en este caso el 1. Y ya os digo, casi siempre queremos leer el valor actual de esa variable, no si está fuera de servicio. Ok, pues creo que no va a ser necesario hacer más ejemplos porque como veis son todos absolutamente iguales. Simplemente con estos criterios podemos fácilmente coger la configuración y crear esas variables en ASCII. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos terminado los ejemplos de configuración de un dispositivo BACnet y hemos terminado la clase de hoy. Os esperamos en el siguiente capítulo.